El texto a exponer entonces es primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 7. Pero leamos el versículo 10 para iniciar. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Jean Elliot, que es uno de los tantos misioneros cristianos que han entregado su vida en el cumplimiento de su llamado. Este es un hombre misionero que murió en manos de aquellos a los que iba a predicar el evangelio. Escribió en su diario sobre la necesidad del carácter irreprensible del ministro del Señor. En su diario escribió sobre la necesidad del carácter irreprensible del ministro del Señor y escribió lo siguiente: Shelley y Byron pueden ser libertinos morales y sin embargo escribir correctamente poesía. Obviamente hace una referencia a hombres que escribían poesía. Pueden ser libertinos morales y sin embargo escribir correctamente poesía. Wagner puede ser un hombre esclavo de los vicios y sin embargo producir una hermosa música, pero es imposible que sea así para aquel que sirve en la obra de Dios. Sobre el mismo tema, James Denney, que es un teólogo escocés, que por cierto se destacó por una defensa férrea de la sustitución penal, la obra de Cristo, escribió sobre el mismo tema. En la mayor parte de las otras vocaciones, un hombre puede proseguir sin importar cuál sea su carácter, siempre que su balance en el banco esté bien. Pero un ministro que ha perdido su carácter y manchado su conducta moral, lo ha perdido todo. Tan solo en esta corta epístola de primera a los tesalonicenses, Pablo en 9 ocasiones les dice: vosotros sabéis, haciendo referencia al conocimiento que ellos tenían de primera mano sobre cuál había sido el proceder del apóstol Pablo en privado y en público. Vosotros sabéis. Pablo y sus compañeros, cuando estuvieron en medio de los tesalonicenses, vivieron una vida que algunos describen como que ilustró el mensaje que predicaban y dio evidencia del poder redentor y transformador del evangelio. Alguien comentó que incluso en sus cartas, en las cartas paulinas, cuando se habla del testimonio dado por ellos, se puede ver algo más allá que coherencia entre lo que vivían y lo que anunciaban. Dicen que se logra ver vidas que se presentan, y esto es tremendo y esto tiene mucho peso, como una prueba convincente de la veracidad de lo que anunciaban. Y esto cobra suma importancia cuando aquí, iniciando la exposición de este capítulo 2, Pablo pasa de hablar de los tesalonicenses, como lo hemos visto en los 3 sermones anteriores, de la obra de Dios hecha en ellos, de la obra de Dios hecha a través de ellos como algo incluso ejemplar. Pasa de hablar de los tesalonicenses, ahora en el capítulo 2 empieza a hablar de sí mismo, empieza a hablar de ellos, Pablo, Silas, Timoteo, como ministros. Empieza a hablar de sus motivaciones, de sus intereses y su proceder en el ministerio, y todo esto con una razón particular a la cual ya nos vamos a referir. ¿Por qué Pablo dedica gran parte de este capítulo 2 a hablar de algo que los tesalonicenses mismos ya saben de lo que son testigos? Él mismo en varias oportunidades le dice: vosotros sabéis, vosotros sabéis, vosotros sabéis, haciendo referencia al conocimiento que ellos tenían de primera mano de cuál había sido la vida del apóstol Pablo y de sus compañeros en medio de ellos. La razón la encontramos entre líneas en las palabras del apóstol Pablo que vamos a estar exponiendo en esta noche y en el próximo sermón. Pablo está haciendo una defensa ante las difamaciones que sus detractores han levantado contra él y sus compañeros.
una situación muy similar a la que más adelante en su ministerio va a enfrentar en la iglesia de Corinto y que él trata en su segunda carta a los Corintios. Quienes han estado aquí en la exposición los días domingos de la segunda carta a los Corintios podrán recordar que Pablo hace una defensa de los ataques contra él, y no porque esté herido en su ego, sino porque el ataque contra él finalmente era un ataque contra su autoridad, contra su integridad, y finalmente un ataque contra el evangelio mismo. Y el propósito era entonces introducirse los falsos maestros con enseñanzas contrapuestas al evangelio y hacer de las suyas en medio de esa congregación. Así que esto es lo que nosotros vemos entre líneas de este inicio del capítulo 2, un cambiar de hablar de los tesalonicenses a empezar a hablar de ellos como ministros, de sus intenciones, de su proceder, de sus motivaciones. ¿Por qué? Porque está haciendo una defensa. Ahora, mencioné a los corintios, y la diferencia es que mientras que en los corintios esas falsas acusaciones hicieron estragos, esas falsas acusaciones calaron profundamente, dividiendo la iglesia, y casi rompen el vínculo con la autoridad apostólica de Pablo, con todo lo que eso significa. Imagínense una iglesia desligándose del vínculo de uno de los instrumentos de Dios con toda la autoridad para fundamentar y cimentar la iglesia. A diferencia de esto que más adelante en su ministerio él va a tener que tratar, en los tesalonicenses fue algo totalmente distinto. Los tesalonicenses se mantuvieron firmes. Los tesalonicenses se mantuvieron leales a la fe y leales a la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, ¿por qué hacer una defensa? Porque en todo caso el peligro estaba allí. Así que Pablo aquí va a ser una de las tantas defensas que tuvo que presentar de su ministerio, sus motivaciones, sus intereses, su proceder. Pero aquí, ante los firmes y fieles tesalonicenses, lo va a hacer en un tono diferente del que frecuentemente nosotros vemos hacia quienes han prestado oído a los detractores del apóstol. Aquí notamos esa exhortación que es necesaria, que se va a hacer firmemente, pero que se dirige con tacto a quien prudentemente se ha conducido, muy en sintonía con el consejo sapiencial de Proverbios 9, que dice: corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Hemos hablado del enorme aporte que nos dan estas cartas distintas a las otras cartas que son correctivas o que son exhortativas. Estas cartas a los macedonios tienen un enorme aporte al que está, por la gloria de Dios, haciendo bien la labor, pero que siempre requerirá la instrucción, la exhortación, la corrección y el ánimo de la palabra del Señor para seguir en la buena senda. Y aquí notamos entonces ese tono que da a alguien que está haciendo las cosas bien, pero que igual necesita la instrucción. Vayamos entonces a la exposición del texto. 1 Tesalonicenses 2:1, el apóstol Pablo arranca diciendo: porque vosotros mismos sabéis. Ahora quiero hacer un alto allí. En el capítulo 1, él ha dicho que ellos saben de los tesalonicenses que son elegidos de Dios. O sea, ellos como ministros de Dios saben de los tesalonicenses que son elegidos de Dios, y eso ya lo expusimos. Saben, haciendo memoria de cómo fue su conversión y después cómo fue su proceder, que fue algo impactante que vimos en el último sermón. Ahora, también en ese momento, y aunque de manera breve dice: ustedes también saben cómo nos comportamos cuando estábamos en medio de ustedes, vuelve y retoma ese conocimiento que los tesalonicenses tenían de ellos. Y a esto es a lo que alude cuando dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana.
Recuerda que aquí empezamos a ver una defensa del apóstol Pablo por las razones que ya mencioné. Nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora, a primera lectura, el que Pablo apelara a lo que ellos mismos saben, o sea, ellos dan testimonio de lo que va a decir, que su visita no resultó vana. A primera lectura, ese que su visita no resultó vana, sugeriría que sus detractores estaban intentando minimizar el impacto de la estancia misionera, del momento en que ellos fueron a predicar el evangelio en medio de los tesalonicenses, quitando la importancia del impacto, diciendo que esto había sido inútil, que no habría tenido ningún fruto o receptividad en medio de los tesalonicenses. Eso es lo que a primera lectura nosotros podríamos concluir cuando dice: ustedes saben que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora, aunque esto no es cierto, porque ya Pablo unas líneas atrás ha mencionado cómo no solo los tesalonicenses han recibido la palabra de Dios, sino que a través de ellos ha sido divulgada por toda la región, de tal manera que ellos ya no tenían, o sea, lo que iban a decir ya había sido proclamado por ellos mismos, y quienes lo habían recibido cuentan de la receptividad de los tesalonicenses y proclamaban ellos mismos el evangelio. Aunque esto no es cierto, esta acusación que uno pudiese leer de primera mano o que uno podría interpretar que se está refiriendo a esto, Pablo realmente no está midiendo el éxito de su labor ministerial, o no está defendiendo su labor ministerial bajo un examen de lo que ellos están haciendo por la cantidad de personas añadidas a la iglesia, que fueron muchas. Pero esto no es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Pablo no está midiendo el éxito de su labor ministerial por el fruto del resultado de su predicación en cantidad de personas añadidas a la iglesia, sino en la medida que proclamó el evangelio con integridad a pesar de todas las dificultades. Y esto en nuestra traducción se pierde. Algunos comentaristas como Hendriksen y Burr indican aquí que la expresión se traduce mejor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue con manos vacías. ¿En qué sentido manos vacías? Y la palabra que se utiliza allí es kenosis, muy conocida para algunos de ustedes. En el sentido de no haber llegado a los tesalonicenses llevando un mensaje fútil, carente de importancia por ser falso. Y eso es precisamente lo que los macedonios veían a diario en medio de esa cultura griega: palabreros con mensajes novedosos, fantasiosos, místicos, que solo buscaban incautos que le dieran oído para lucrarse de su despertada comezón de oír. Una buena paráfrasis entonces de esta expresión de que no fueron a ellos con manos vacías, en este sentido, sumado a lo que a continuación va a decir el apóstol Pablo y que ya nos vamos a referir, es la siguiente: lejos de querer quitarles a ustedes algo, más bien les hemos traído algo de enorme valor. Cuando llegamos a vosotros, nuestras manos no venían vacías. El éxito de su labor, por encima del resultado, que en este caso y por la gracia de Dios fue mucho, fue evaluado por el apóstol Pablo correctamente. ¿Por cuál razón? ¿Cómo medía el éxito de su llamamiento? Por la proclamación fiel del evangelio a pesar de toda dificultad. Ellos no vinieron motivados como todos estos charlatanes por las comodidades que les resultaban de su labor. Ellos no vinieron como quien viene con manos vacías tratando de llenárselas. Ellos llegaron en medio de la dificultad con sus manos llenas del tesoro del evangelio, y no por comodidades, sino en medio de gran dificultad. El versículo 2 nos dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos,
estos misioneros, estos hombres de Dios no llegaron a Tesalónica motivados por los beneficios materiales que pudieran tener. Padecimiento y ultrajes fue el pago por su labor. Estas son una referencia a sufrimiento físico y agravio moral. Ya mencionamos en la introducción a esta carta, citando el libro de los Hechos en el capítulo 16, lo que Pablo y sus compañeros vivieron en Filipos. Ellos llegaron allí y precisamente sobre la situación de lucro, eso está muy relacionado con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo, ya colmándose su paciencia, una de las manifestaciones de su autoridad apostólica aún sobre el mundo espiritual, ordenó a que ese demonio saliera de ella, y eso generó una grave pérdida a sus dueños, los cuales levantaron una tremenda turba, y ellos fueron tomados por esta turba, sus ropas fueron rasgadas, y después de azotarles mucho, porque eso es lo que dice la palabra, de azotarles mucho, los encarcelaron, asegurándoles sus pies al cepo. Ahora, ante ese recibimiento en la región de Macedonia, y ahora maltrechos y adoloridos, están a las puertas de Tesalónica. Así que aquí nadie puede equipararlos a ellos, como están haciendo sus detractores, con aquellos que venían con manos vacías, con mensajes mentirosos a obtener algo de ellos, buscando las comodidades. Ellos venían en una situación bien difícil, con muchas necesidades físicas, pero venían impulsados por el enorme tesoro que el Señor les había encomendado para que llevara a estos pueblos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús. Un comentarista bíblico de manera jocosa señala lo que otro, posiblemente cualquiera de nosotros, habría pensado en medio de esta situación, después de ese apaleo en Filipos y frente a las puertas de Tesalónica. Una persona menos robusta habría pensado en numerosas razones teológicas por las que Dios le llamaba mejor a ir a una audiencia más favorable. ¿Cuántas personas que supuestamente tienen un llamado del Señor, cuando de pronto no ven un fruto en su labor, en número o tal vez en recursos, empiezan a amedrentarse del verdadero llamado que Dios le ha hecho? Es un error. Deben evaluarse por la fidelidad al mensaje, al llamamiento que Dios les ha hecho, y eso levantado aún más por las dificultades en medio de donde esté. Muy bien, en las palabras del Señor nosotros vemos que nadie tendrá excusa en esa tierra alegando que no hubo profeta en medio de ellos. No, hermanos, este hombre no llegó con las manos vacías. Este hombre llegó con un gran tesoro, y este hombre no fue buscando lucro y comodidad. Este hombre llegó teniendo el pago de la persecución, del menosprecio y del sufrimiento. De verdad, alguien tal vez así puede pensar numerosas razones teológicas por las que Dios le llama mejor a ir a una audiencia más favorable. Pero esto no fue así en ellos, y esperamos que no sea así con un ministro sincero de Dios. Y la manera como Pablo explica la razón por la que no fue así, da la gloria a Dios como la fuente de su determinación y valentía en ellos, los instrumentos humanos por medio de los cuales Dios manifiesta su gloria. Dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios. Reina Valera traduce denuedo, lo que directamente en los originales es valor, pero valor con un significado que va más allá. Podemos entender por qué traducen ellos denuedo. Denuedo significa valor y plena confianza para hablar con toda claridad. Fue Dios el que dio el valor en medio de la oposición, y eso continúa mostrando ese carácter del apóstol Pablo y de sus compañeros. Él no fue con manos vacías,
sus motivaciones no eran egoístas. La manera como él se evaluó lo que estaba haciendo era por la fidelidad al mensaje. Y lo hizo valerosamente, con denuedo de parte de Dios. Pero aún en ese denuedo, en esa valentía, con esas espaldas todavía doliendo, con ese reto de estar frente a una nueva ciudad totalmente desconocida, en un continente nuevo, estos hombres se lanzan a la labor. ¿Y por qué lo hacen? El apóstol Pablo dice que ellos tuvieron denuedo de parte de Dios. Alguien comenta que su fe no es algo así como la fe lo que los motivó al valor, en donde la fe en sí misma tuviera un valor inherente porque la tuvieron. No, ellos dicen que este valor, este denuedo vino como una capacitación de parte de Dios. La gloria sigue siendo para Dios. Alguien sobre esto reflexionó: ocurrió así porque en la medida en que el hombre de Dios le teme a Dios, se pierde el temor a los hombres. Quien se sabe enviado por Dios se siente rodeado por la providencia y la protección divina. Dios es su fuerza, su protección, su alta torre, su escudo. Con Dios como su luz y su salvación, ¿a quién temerá? Con el Señor como la fortaleza de su vida, ¿de quién tendrá temor? Pero es que lo que un ministro debe evaluar no es la cantidad de gente que llegue, en la medida que él esté siendo fiel a la proclamación del evangelio que le ha sido confiada. Lo demás estará y caerá dentro de la providencia de Dios. Ahora, por supuesto que esto que acabo de leer no es una expresión fantasiosa de que no se van a experimentar dificultades. Las espaldas de estos misioneros se lo recordaban. Pero es la convicción de que no puede pasarnos nada que no esté dentro de la voluntad del Señor y que no redunde a la postre en nuestra madurez, en un medio de bendición para los demás a pesar del sufrimiento. Ellos no llegaron con las manos vacías trayendo un falso mensaje para atraer incautos en su avaricia para extraerles sus recursos. Llegaron en medio de una gran oposición. Su paga había sido persecución, cárcel y sufrimiento, pero aún así llegaron a la puerta de la ciudad con tal de enriquecerlos para vida eterna, honrando su llamado, fortalecidos por el Señor. Y a continuación Pablo pasa de defender su labor entre los tesalonicenses al recordarle todo lo que significó su llegada a ellos, a defender su ministerio de predicación. Versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Hermanos, no se necesita ser muy perspicaces ni forzar el sentido del texto para dilucidar el ataque a la predicación de los misioneros. Atacaban su mensaje, atacaban sus motivaciones y atacaban sus métodos. Sobre el mensaje decían que procedía de error, que era erróneo. Sobre sus motivaciones decían que eran impuras. Y sobre sus métodos, que se caracterizaban por el engaño y la manipulación. Claramente, lo que querían era meter dentro de la misma bolsa con todos los palabreros, charlatanes, místicos, manipuladores, estafadores profesionales, pseudopensadores, falsos maestros que en ese tiempo y en todo tiempo buscan pulsar la fibra sensible en el hombre natural que despierte los intereses de sus necesidades por satisfacer, cualquiera que ellas sean lícitas e ilícitas. Solucionar un problema económico, sanar una enfermedad, calmar sus conciencias atormentadas, llenar un vacío sentimental, salir de la depresión, promesas de futuros ilusorios, prestigio social, éxito mundano. Esto es lo que hacen los falsos maestros. En esto estaban acostumbrados los pobladores de Macedonia. Y los detractores de Pablo lo sabían y trataron de equipararlos con estos hombres. Pero Pablo y sus compañeros diferían
radicalmente en el mensaje, la motivación y el método de los que aquí los acusan. Y diferían radicalmente de estos falsos maestros en la magnificencia de su equipaje, en la belleza de su montaje, en la elocuencia de su discurso, en el poder de su demagogia, en el carisma de su personalidad y en las lisonjas con que se ganaban a la gente o las artimañas para simular poderes divinos. Que quede claro que aquí se está hablando sobre el contexto de ese tiempo. Diferían radicalmente. Su mensaje no era, como ellos afirmaban, una invención fantasiosa humana. No procedió del error, es lo que dice el versículo 4. Pablo pasa a explicarlo, dice, sino que según fuimos ¿qué? Aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No, esto no era una cuestión novedosa. Esto no se trataba incluso del interés que días después, semanas después, vería en los atenienses que todo el tiempo estaban prestos, estaban listos a cosas novedosas para oír. Ellos no tenían un interés real en lo que Pablo tenía por decirles, más que saciar entonces su interés de cosas novedosas. Esto no se trataba de un mensaje que finalmente llenara ese vacío tan grande o esa necesidad tan grande o ese deseo tan grande, lícito o ilícito, como lo hacían los demás. Falsos maestros y charlatanes. Ellos no tenían un mensaje propio. Ellos fueron aprobados por Dios y les fue confiado el evangelio. Y su expresión, así hablamos, es una afirmación de la fidelidad a ello. Acompáñame por favor sin perder el texto de estudio a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Pablo a los Gálatas también, que a diferencia de los tesalonicenses, sí habían sido permeados por los falsos maestros, peligrosamente les dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, nosotros debemos entender que esto es única y exclusivamente para los apóstoles, instrumentos de Dios para el cimiento de la iglesia, para poner allí los fundamentos de la iglesia, cuya roca principal es Cristo, la revelación de su palabra, el evangelio, todo el testimonio y la aplicación a la iglesia de la obra de Cristo, el Nuevo Testamento, las Escrituras. Así que, aunque estos hombres recibieron de parte de Dios, a ellos le fueron confiado el evangelio, la aplicación hoy en día para ministros y para creyentes que tienen el deber, todos nosotros, de predicar el evangelio, no se trata entonces de nuevas revelaciones, se trata de una fidelidad en ellos, en la revelación pura de lo que les estaba siendo dado, en nosotros a lo que ellos fueron dado, en nuestra fidelidad al mensaje del evangelio. No tuerzas el evangelio, no tuerzas el mensaje. Eso fue lo que hizo la iglesia durante todo el siglo XX y principios de este siglo también. La gente piensa torpemente, aún con buenas intenciones, que tal vez un mensaje que se les vaya dando por los laditos,
Si le hablamos entonces más bien a los solteros, y si le hablamos a los empresarios, y si le hablamos a los adictos, y si les hablamos a los solteros mayores, y si les hablamos entonces en el tema de las mujeres, y entonces demos un rodeo aquí, y cuando menos piensen, ¡capón!, ya les entró el mensaje. No, hermanos. Tanto el método como el mensaje ya ha sido dado por Dios. El método es la locura de la predicación, y el mensaje es Cristo y este crucificado, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la fe en Él como un regalo de Dios para justificación a todo aquel que en Él cree. Yo recuerdo nuestros métodos evangelísticos. Alguien, por cierto, en estos días lo escuché hablar. Cuando yo estaba en esa iglesia carismática, nuestros métodos evangelísticos sí eran impulsados continuamente. ¿Y qué eran lo que predicaban? Tal vez se gastaban horas y horas en ello. Tal vez no les daba pena, pero ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban predicando? ¿Hacia dónde estaban apuntando? No procedió error. No era una invención fantasiosa humana. Fue el evangelio que les fue dado a ellos, que el mundo aborrece. Y el trato que algunos tuvieron con respecto a ellos le mostró esta dura verdad. Pero también la respuesta que tuvieron en medio de los tesalonicenses. Dios obró a través de la predicación para su conversión. Así que su mensaje no procedió de error, venía directamente de Dios, y así ellos hablaron. Y su motivación no era agradar al hombre, no procedió de impureza. Y eso es lo que a continuación dice en el versículo 4: no como para agradar a los hombres. Estamos en el texto de estudio, ¿cierto? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El día en que un ministro de Dios, ante el mensaje de la palabra del Señor, empiece a pensar: esto está muy duro, esto puede ser hiriente, esto va a afectar a tal persona, y esto me va a dejar expuesto, ese día su mensaje está brotando impuro. Está buscando agradar al hombre y está buscando agradarse a sí mismo. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Volvamos nuevamente a Gálatas capítulo 1 versículo 10. Gálatas 1:10. El apóstol Pablo escribe allí en su carta: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta es una pregunta retórica. Ya sabemos la respuesta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pero mira lo que dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay personas que con toda sinceridad dicen: a mí no me agrada esta iglesia. Así, sinceros, se les abona. Pero si la iglesia no te agrada porque no te habla como tú quisieras que te hablaran, y no usarán los métodos que tú quisieras que usaran,
Porque no es lo mismo que allá donde te hacían sentir tan cool, donde todos nos tomábamos fraternalmente de las manos y nos abrazábamos en medio del error. Como dicen los muchachos, sorry. Primero se dobla un riel antes de matizar el mensaje del evangelio, el talante y el olor, cualquiera que sea el que tú percibas en tu nariz espiritual como un olor fragante que glorifica a Dios y humilla al hombre para dejarlo en el estado seguro que debe estar, o un olor que, como bien lo describes, no te agrada para nada. Ahora el asunto es que una de las dos partes cederá en algún momento, al que no le agrada o el púlpito. Nos asista Dios para que no sea el púlpito. Su mensaje no era procedente del error, no fue algo inventado, no fue algo diseñado para que calara, venía de Dios. Su motivación no era agradar al hombre. Pastor, pero por lo menos tuviésemos algo de tacto, por supuesto. Pero en la solemnidad, el orden, la disciplina, la seriedad y la fidelidad del evangelio, y sus métodos nada tenían que ver con el engaño. Sus intereses no eran el lucro ni la fama. Él no usó de manipulación ni sus compañeros para satisfacer intereses propios. Versículos 5 y 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Lo que se traduce aquí en Reina Valera como palabras lisonjeras, en su expresión original tiene un sentido no solo de palabras amables pero que no son sinceras, sino un sentido de un método ilícito con un fin egoísta. ¿Cuál era el método ilícito? El método ilícito trataba de diluir el mensaje, de hacer las cosas de tal forma para obtener finalmente un propósito, una satisfacción egoísta. Ese fin, a través de ese método ilícito, es obtener lucro y recibir gloria. Ni encubrimos avaricia, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Las palabras que buscan manipular a las personas para obtener de ellas recursos y reconocimiento es lo que aquí está describiendo el apóstol Pablo, que ellos de ninguna manera lo usaron. Alguien expresaba dándole gloria al Señor por recibir una instrucción que procura ser pura conforme ha sido dada en la palabra del Señor. Decía acerca del lugar donde estaba, decía: yo no entiendo cómo, aún siendo expuesta a la verdad, porque yo he hecho la labor de hacerlo, las personas prefieren seguir con lo mismo. Y la respuesta es evidente. La respuesta es que eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, y eso lo sabe el que está en el púlpito. El que está en el púlpito sabe lo que las personas quieren oír y busca agradar a las personas y le da lo que las personas tienen y obtienen el reconocimiento. Pero todo esto es usado finalmente para un propósito egoísta: lucro y fama.
lucro y fama. Y este es un patrón que se repite a lo largo de los tiempos con todos los falsos maestros. Más adelante, en el versículo 9, vamos a hablar más detenidamente de un tema tergiversado. La determinación que tuvo Pablo de inicialmente sustentarse mediante su trabajo paralelo a la predicación en medio de los tesalonicenses. Muchos cuando ven estos temas inmediatamente y motivados por la mezquindad, no por el celo a las escrituras, quieren hacer de esta decisión temporal del apóstol Pablo, ¿cuál? El apóstol Pablo cuando fue a los tesalonicenses estuvo trabajando día y noche con sus manos para sostenerse, no ser gravoso a los tesalonicenses y predicar el evangelio. Y muchos cuando ven o quieren hacer de esa decisión temporal de Pablo, que fue hecha con un propósito específico, una norma impuesta para todo ministro del evangelio, aunque tengan que borrar el resto de lo que las escrituras dicen al respecto. Es más, al final del versículo 6, esta actitud del apóstol Pablo prudente, que en decisión propia tuvo en medio de la predicación inicial del evangelio, claramente se ve como que tuvo un propósito, y en el versículo 6 se muestra que no es algo que se tenía que hacer, sino que es algo propio de él viendo la situación, el contexto y un propósito más sublime. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El tema lo vamos a desarrollar más adelante, pero el asunto es el siguiente. Más adelante, ¿de quiénes da testimonio Pablo a los mismos corintios, de los cuales tuvo otras razones para no recibir sustento cuando estaban en medio de ellos? ¿De quiénes dio testimonio de quién era que suplían sus necesidades personales y del ministerio? De los macedonios. Y se les destaca de una manera impresionante. Así que más adelante hablaremos de esto, pero que nos quede esta situación. Lo que puede ser lícitamente el fruto de un ministerio, el sustento que recibe un ministro, nunca debe ser su causa. Lo que puede ser lícitamente el fruto de una labor responsable, dedicada en el tiempo y probada, nunca debe ser su causa. Y aquí sí es muy triste cuando uno escucha que tal persona inició una iglesia en su casa o en un garaje, que no está mal, sino porque no tenía nada más que hacer. En primer lugar, es muy torpe, porque el único camino para lucrarse de esta situación es falsificar el mensaje. Apuntar entonces a palabras lisonjeras, cambiar el mensaje, decir lo que la gente quiere oír para rápidamente, entonces lograr su fin egoísta. Aquí no se trata entonces de una restricción del sustento que Dios ha dado al que trabaja en el evangelio y que viva el evangelio, sino que no debe ser la causa por la que alguien supuestamente inicie su labor en el ministerio. Acompáñame a 2 de Pedro 2, 3. Y el apóstol Pedro, hablando de los falsos maestros, hace una descripción y de sus seguidores. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahora, Pablo finalmente, después de haber hablado
de sus razones, después de haber hablado de sus motivaciones, de su proceder, de su predicación, Pablo les recuerda también su actitud en medio de ellos. Versículo 7. Antes fuimos como tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Su labor como ministros, estos misioneros, no fue la de actitudes arrogantes, haciendo bandera de su autoridad apostólica e intentando subyugar a los nuevos creyentes bajo el peso de su dominio personal. El mismo Pedro escribe a los ministros: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, el ministro medirá el éxito de su labor no mirando en primer lugar los resultados visibles, sino la fidelidad de su mensaje y su motivación al proclamarlo. Y esto se aplica para todo creyente. Todos nosotros tenemos el llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. El ministro tendrá que estar dispuesto en su llamamiento a pagar un precio: el del sufrimiento, el de la oposición, el del señalamiento, el de las falsas acusaciones, el de la traición, el de la mentira, incluso el maltrato. Todas estas son consecuencias habituales de todo buen ministro. Y ante esto, ¿qué hacer? Buscar buenos argumentos teológicos para ir a otro escenario. No retroceder, no retractarse, no amedrentarse, no cambiar ni el mensaje ni el método. El púlpito, la predicación, la exposición de la bendita palabra del Señor. Otras formas y otros mensajes tal vez tengan resultado entre comillas, pero es un resultado falso, es un falso fruto. Uno de los graves daños de la iglesia contemporánea es que están abarrotadas de falsos creyentes. Y no retroceder y no retractarse a pesar de las circunstancias difíciles, porque lo que le ha sido encomendado, lo que tiene entre sus manos, no es más ni nada menos que el único camino de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe ser el parámetro de su evaluación. Y en cuanto a sus motivaciones, intereses y formas, el apóstol Pablo recurrió al único que conoce lo profundo de los corazones. Dios sabe. ¿Están nuestras motivaciones libres de impureza? ¿Son nuestros métodos sin engaño? ¿Está el mensaje libre de error o lo has acondicionado de manera hábil, buscando un resultado no lícito en quienes te escuchan? Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Rey. Ayúdanos, Padre. Nos sumamos a esta expresión: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oramos por los pastores, Señor, que están iniciando,